en un pueblo pequeño como el nuestro, un estudiante del liceo cuyo padre es uno de los profesores. Como son pocos estudiantes, el liceo también es pequeño, justo le toca a ese estudiante que su padre sea su profesor. Algunos piensan, este de seguro va a pasar, porque, claro, es el hijo del profesor. Resulta que el padre le dice, presta mucha atención, la política de esta institución, el reglamento de este liceo, prohíbe que los estudiantes, hijos de profesores, exoneren la materia. Eso quiere decir que sí o sí tenés que ir a examen. Y no te voy a tomar yo el examen, para que no vaya a haber preferencia y te la haga más fácil. El examen te lo van a tomar otros profesores. Así que prepárate bien, porque no hay forma de escapar. Parece que nosotros a veces tenemos esa tendencia a decir, de alguna manera, para mí va a ser más fácil. No el examen de una materia al liceo, sino ese examen al que Dios nos va a llamar cuando nos juzgue, cuando estemos en su presencia y tengamos que ser examinados, tengamos que estar a la luz de la ley de Dios viendo nuestras obras, si fuimos justos o injustos. La Biblia nos muestra que Dios no va a tener preferencias o contemplaciones con la gente, sino que inevitablemente todos compareceremos ante el juicio. Pero, ¿por qué tenemos esa tendencia o esa tentación a pensar que de alguna forma voy a ser salvo del juicio, voy a ser salvo de la ira de Dios sin renunciar a mis pecados? ¿Por qué a veces pensamos, de alguna manera, Dios va a pensar que alguna cosa buena hice? ¿O que hay algo en mí que sea bueno para atenuar la severidad del juicio? Bueno, la verdad es que no hay acepción de personas. Todos, sin excepción, tendremos que ser juzgados. Y la única vía de escape para ser salvos de la ira de Dios, conforme a lo que nos enseña este pasaje, es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo. Únicamente puedes ser salvo de la ira de Dios al arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo. Esto es lo que vamos a aprender al examinar el ministerio de predicación de Juan el Bautista, que les invito a ver en 3 partes. Primero, el contexto del ministerio de predicación de Juan. Segundo, el contenido de su predicación. Y en tercer lugar, el impacto que tuvo en la gente el ministerio de Juan. Vamos a comenzar allí en el versículo 1. Dice así: en el año 15º del imperio de Tiberio César. Y la idea de que Juan nos presente el año exacto y quién era el gobernante es para darnos una referencia a que estos acontecimientos eran históricos, estos acontecimientos eran reales. ¿Y de qué manera puede hacernos ver esto? Dice, bueno, mirá, en el tiempo en el que comenzó el ministerio de Juan el Bautista, estos eran los gobernantes. Y entonces allí nos menciona al emperador Tiberio César, del Imperio Romano. Después dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Recuerden que en nuestro credo recordamos que Poncio Pilato fue aquel que hizo crucificar a Jesús. Dice que Jesús fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Esto nos hace nuevamente referencia a que los hechos sobre Jesús son históricos y son reales. Poncio Pilato fue un gobernador en Judea, efectivamente, y Herodes tetrarca de Galilea. Esto de tetrarca es una referencia a que el territorio se repartía en 4, tetra quiere decir 4, y entonces a él le tocaba una de esas 4 partes para gobernar. Y su hermano Felipe, tetrarca de Judea, de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y dice, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. No solamente nos da la referencia del gobierno civil, sino también la referencia del gobierno religioso sobre el pueblo de Israel. Ahora, conforme a la tradición y a la ley, no podía haber 2 sumos sacerdotes. Lo que había pasado es que uno de estos sacerdotes
había sido depuesto, es decir, había sido cesado en el ejercicio de su ministerio por el Imperio Romano y había sido puesto otro. Sin embargo, era tan fuerte la influencia del anterior que ambos se consideraban ser sumos sacerdotes, por eso se mencionan dos. El asunto es que en los días de esta gente real, gente de verdad, que vivió por el año aproximadamente 27, 28 de nuestra era, en ese momento dice el versículo 2, vino palabra de Dios a Juan. Y eso es lo central de este versículo. La palabra de Dios vino a Juan. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar, es una frase muy similar, a veces con algunas variaciones, pero una frase muy similar en casi todos los profetas, diciendo, vino palabra de Dios a Jeremías, vino palabra de Dios a Isaías, y así a otros profetas. Y esto nuevamente nos recuerda que Juan era un verdadero profeta de Dios, y la palabra de Dios le había llegado. El silencio profético de 400 años estaba terminando. En estos días vino palabra de Dios a Juan. ¿Qué Juan? El hijo de Zacarías. Y si ustedes recuerdan, un poco más atrás, se nos relató en el mismo Evangelio de Juan el anuncio a Zacarías de que tendría un hijo y también el hecho de que ese hijo nació y fue llamado Juan. Zacarías era un sacerdote que había tenido un hijo de una manera milagrosa porque su mujer era estéril y anciana. Este Juan es el profeta del que se nos está hablando. Y dice que la palabra de Dios le vino a él, ¿dónde? En el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Es decir, él andaba en el territorio del pueblo de Israel. Nos dice Mateo 3, versículo 5, que Juan salía por Jerusalén, por Judea y alrededor del Jordán. Así que él ministraba por ahí, andaba predicando. Y era un personaje de lo más extraño, porque dice que se vestía con un traje de pelo de camello y su dieta era muy rara porque comía miel y langostas. Y vivía entonces apartado en el desierto. Pero este hombre tan extraño era el profeta de Dios y Dios a él le dio un mensaje. Y él entonces comenzó a predicar en ese contexto histórico. Pero no es solamente el contexto histórico que tenemos que considerar, sino también el contexto en el plan de la redención de Dios. Y en ese sentido, no solamente Juan es el profeta que termina con ese silencio de 400 años, sino que Juan viene a cumplir ciertas profecías hechas en la antigüedad. Profecías como la que se menciona ahí mismo. Dice el versículo 4, que Juan el versículo 3. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, y allí nos cita Isaías capítulo 40. Y lo que está diciendo Lucas es que, miren, este es el que cumplió esa profecía. Voz del que clama en el desierto. ¿Y cuál era el propósito de Juan? Preparar el camino para la llegada del ministerio de Jesús. Miren cómo dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y como resultado de la preparación de ese camino para el Señor, ¿qué pasará al final? Dice allí, y verá toda carne la salvación de Dios. Y saben que si ustedes leen el texto de Isaías, dice que toda carne verá la salvación de Jehová, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios dijo esto siglos antes. Esto va a ocurrir. Y ahora Lucas nos está diciendo, miren, está ocurriendo. Ha llegado este profeta. Él es el cumplimiento. Pero no solamente cumplió esta profecía, sino exactamente la profecía del profeta Malaquías, antes de Mateo, justo el último libro del Antiguo Testamento,
es una profecía muy corta, de solo 4 capítulos, allí en Malaquías. Dice el capítulo 3 de Malaquías, nos dice que vendría un mensajero. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y saben que esta venida del mensajero, entonces, era previa a la venida de Cristo. Se iba a manifestar el Señor. Pero ¿cómo se manifestaría? No sería un tiempo bueno para los violadores del pacto, sino un tiempo de oportunidad para arrepentirse antes de que viniera el juicio. Porque dice así, Malaquías 3:2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La idea es que Jesús vendría después de ese mensajero y vendría con juicio sobre la nación. Y dice el capítulo 4 de Malaquías, dice versículo 5: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. ¿Y qué haría este profeta Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando ustedes ven los pasajes de Mateo, por ejemplo, el capítulo 11, se nos dice claramente que Jesús identificó a Juan el Bautista como ese Elías que había de venir. Entonces vino la palabra de Dios a Juan en cumplimiento de esa profecía. Y el cumplimiento de esa profecía indicaba que el antiguo pacto llegaba poco a poco a su fin. El antiguo pacto terminaría, porque como dice Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Ven? Así que ese periodo comenzaba a terminar con Juan. Y ya se iba a manifestar la salvación de Dios, que es Cristo. Se manifestaría Cristo. Como nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, la venida de Juan el Bautista como precursor del ministerio de Cristo nos indicaba que el antiguo pacto estaba a punto de terminar. Juan vino predicando la palabra de Dios, pero miren lo que nos dice si nos adelantamos rápidamente al versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Así que Juan aparece sorpresivamente porque la palabra de Dios le vino, un hombre extraño en el desierto, predicando el mensaje del arrepentimiento y el juicio que vendría, indicando a la gente que busque a Cristo para ser salvos, y de pronto un gobernante lo apresa porque predicó en contra de sus pecados. Y así abruptamente termina el ministerio de Juan. Pero saben que cuando pasó esto, Juan estaba preparado, porque nos dice Juan 3:30 que sus discípulos empezaron a decir: pero el otro, aquel que vimos del otro lado del Jordán, está haciendo más discípulos que vos. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Y la idea cuál era? No es que simplemente decir eso es un ejemplo de humildad. Es un ejemplo de que Juan estaba bien consciente de su papel, de su rol. ¿Cuál era su rol? Encaminar el ministerio de Jesús. Y luego tenía que salirse del medio. Él no tenía que seguir ahí. Jesús tenía que ser manifestado. El propósito, si ustedes ven la profecía de Isaías que Lucas cita, dice que después de la preparación, ¿qué pasaría al final? Y verá toda carne la salvación de Dios.
la salvación de Dios. ¿Cómo se llamaba nuestro Salvador? ¿Cómo se llama nuestro Salvador? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Ven? Al final del ministerio verá toda carne que la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación de Dios? Es Jesús. Entonces Juan sabía, yo vengo para preparar su camino. Vengo para que Él se manifieste. Y en un momento voy a tener que salir del medio. Y así, abruptamente, como decíamos, la carrera de predicación de Juan el Bautista llega a su fin. Termina de pronto. Porque él predicaba firmemente contra el pecado. Y entonces este gobernador pagano y pecador se lo quiere sacar del medio. Y sabemos más adelante que justamente por causa de esa mujer que él había tomado, que era su cuñada, dice que ella lo mandó a matar a Juan el Bautista por medio de su hija. Y entonces Juan muere en manos de estos pecadores. Pero lo que tenemos que prestar atención es que Juan cumplió con su rol, con su papel, conforme a la palabra de Dios. Y eso nos tiene que mover a nosotros a adorar a Dios, a alabar a Dios por su palabra. ¿Saben por qué? Porque su palabra nos viene justo cuando tenemos que escucharla. Su palabra viene oportunamente antes del juicio. Esta generación a la que Juan el Bautista vino a predicarle necesitaba escuchar este mensaje. Dios había determinado que Jerusalén sería destruida, que el templo sería destruido, que una gran calamidad vendría sobre esta gente. ¿Cuándo envió la palabra? A tiempo. Dios les dio la oportunidad y también a nosotros nos ha dado la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Por eso tenemos que alabar a Dios por la oportunidad de escuchar el mensaje a tiempo. Esa oportunidad se nos ha dado a nosotros. ¿Saben cuántos parten a la eternidad sin haber escuchado la palabra? Entonces, alabemos la misericordia de Dios al permitirnos escuchar la palabra oportunamente. Pero también alabemos a Dios por su palabra, porque es clara al indicarnos la salvación. Juan el Bautista vino y les indicó claramente cómo tenían que ser salvos. No dejó ambigüedades, no dejó cosas al azar, no dejó las cosas en gris. Él claramente nos dijo que Jesús era el Salvador. Entonces, alabemos a Dios. La palabra nos dice claramente que solo podemos ser salvos de la ira de Dios por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Ese es el contenido de la predicación de Juan el Bautista. Y hacia ahí vamos a examinar ahora el contenido de la predicación de Juan el Bautista. Nos dice el versículo 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Presten atención que Juan tenía una indicación de parte de Dios de aplicar un rito. Era el bautismo, como una manifestación externa y pública de que la gente aceptaba su mensaje. No es que el bautismo les daba el perdón de los pecados, sino que a aquellos que creían en el mensaje de Juan, que aceptaban la fe en Cristo y se arrepentían de sus pecados, Dios les prometía el perdón. Y entonces ellos se bautizaban como testimonio público de que aceptaban ese mensaje. Juan iba y bautizaba, no solamente predicaba, sino que llamaba al arrepentimiento y al bautismo como testimonio de haber recibido el perdón. Y no le predicaba a unos pocos, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es interesante porque cuando nosotros pensamos acá, venían a ser bautizados por él y les decía: ¡oh generación de víboras! Y uno piensa, pero qué raro, porque si estaban aceptando el mensaje, ¿por qué les habla tan feo? ¿Por qué les dice algo tan duro? Pero por eso nos es útil mirar los pasajes paralelos, ya que en Mateo, Marcos y Lucas se nos habla un poco más del ministerio de Juan el Bautista. Y allí se nos va a indicar claramente, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, por qué él utilizaba estas expresiones tan duras. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo 3, 7. Al ver él
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía: arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pero a quién específicamente? A los fariseos y saduceos. Estos eran gente religiosa. ¿Y por qué les decía generación de víboras? Haciendo una referencia de una manera muy gráfica a su naturaleza pecaminosa y corrupta, a su naturaleza engañosa. Miren lo que nos dice Lucas, capítulo 7 ahora. Lucas, capítulo 7, versículo 30. Dice así: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces vamos construyendo el panorama y entendiendo. Las multitudes salían a recibir el mensaje de Juan, pero junto con aquellos que se bautizaban, creyendo en el mensaje de Juan, había también otros escuchando. Eran los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los intérpretes. Y esta gente rechazaba el bautismo. Pero miren la manera que lo dice Lucas: desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados con Dios, por Juan. Esto de los designios de Dios, es decir, ellos desecharon el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Darle salvación por medio de Cristo, darle el perdón de los pecados por medio de Cristo. Pero ellos, ¿qué hacían? Desecharon ese plan. Ellos no quisieron ser salvos por Cristo, por eso no aceptaron el bautismo. ¿Por qué? Miren lo que nos dice allí. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y más adelante le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Juan estaba diciendo: miren, no tengan esta confianza vana. ¿Cuál era la confianza vana que tenían ellos? Dice: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La idea entonces es que ellos decían: somos verdaderos hijos de Abraham, tenemos un linaje santo, por lo tanto, como somos verdaderamente hijos del pueblo de Dios, vamos a ser librados de la ira. No nos va a pasar nada malo, el juicio de Dios no va a venir sobre nosotros, vamos a ser salvos. Pero ¿qué les decía Juan? Miren, no se confíen en eso, porque si no se arrepienten, van a perecer. Ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Y esto era muy chocante para ellos. ¿Saben por qué? Nos enseña el doctor R.C. Sproul, lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Ministerio Ligonier, hablando sobre Juan el Bautista, que al él bautizar y llamar a los judíos al bautismo, era algo incendiario. Porque los que se bautizaban, ¿saben quién eran? Los prosélitos judíos. Un prosélito venía a decir como un discípulo. Era gente gentil, gente que no era del pueblo de Israel, no tenía linaje de Abraham, pero quería seguir su religión. Y se les obligaba a participar de 3 ritos. Ellos tenían que confesar que creían las doctrinas del judaísmo. Ellos tenían que circuncidarse los varones y además participar por el bautismo, como un símbolo de lavamiento, ¿no? Tenían que bautizarse. Entonces, cuando Juan llamaba a los propios judíos a bautizarse, era como que les estaba diciendo: ustedes son igual a los demás, son pecadores y necesitan también la limpieza, el perdón de sus pecados. ¿Y ellos qué decían? Rechazaban ese mensaje, porque se adherían a su linaje como diciendo: por causa de ser hijo de Abraham voy a ser salvo. Pero Juan les dice: no, miren, no piensen eso, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Porque la idea es que el pueblo de Dios, los hijos de Abraham, son los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Son aquellos que aceptan los propósitos de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe en Cristo, no los que rechazan los propósitos de Dios, queriendo ser salvos por sus obras, por su linaje o por cualquier otra cosa. Así que el contenido de la predicación de Juan era el arrepentimiento, y como manifestación del arrepentimiento, el bautismo. Podemos decir que este arrepentimiento lleva o implica también la fe,
porque las personas tenían que creer verdaderamente en Cristo, entonces para seguir el plan de Dios. Pero no solamente Él decía arrepiéntanse, sino que llamaba al arrepentimiento con la expectativa de que pronto vendría el juicio. Miren cómo dice el versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo que estaba diciendo Juan es que, miren, muy pronto vendrá el juicio. Dios ya tiene el hacha puesta a la raíz del árbol. Y la idea no es simplemente como que apenas cortó la cáscara. La idea es como que un hachazo más y el árbol se cae. Un golpe más y es el fin. Entonces la idea de Juan es decir, miren, esto es urgente. Viene pronto el juicio sobre ustedes. Por eso arrepiéntanse de sus pecados. Huyan de la ira que vendrá. Así que Juan predicaba el arrepentimiento, pero con la perspectiva de que pronto vendría el juicio. Y la única escapatoria sería Cristo. El único momento, la única vía de salvación era Cristo. Pero a pesar de que Juan predicaba haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén, y eso lo sabemos porque Jesús mismo habló de esa destrucción de Jerusalén que vendría en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 dice así, versículo 5: y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así que Jesús les dijo: miren, este templo que ustedes ven hermoso un día va a ser destruido. Y le preguntaron a los discípulos, versículo 7, diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Y Jesús les empieza a decir, y en el versículo 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces Jesús les está diciendo: miren, ustedes, a esa generación les dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces el fin de su nación está cerca, el fin de esta generación se acerca. Dios va a destruir todas las cosas. Y Juan les hablaba urgentemente de ese mensaje. Tenían que arrepentirse. Pero lo interesante de esto es que nosotros hoy en día, en nuestra época, también tenemos la urgencia de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo. Porque este mensaje de arrepentimiento no era solamente para ser librados de ese juicio que vino en el año 70 sobre Jerusalén. El mensaje de Juan era aún más allá. La idea de Juan, ¿saben cuál era? Que se arrepintieran de sus pecados y confiaran en Cristo para tener la vida eterna. Cuando ustedes leen Juan capítulo 3, versículo 36, allí él dice claramente: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces Juan llamaba a la gente a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo con la urgencia de que un día se encontrarían con Dios y tenían que asegurarse de tener la vida eterna. ¿En qué confías tú para ser salvo? ¿En qué confías para ser salvo de la ira de Dios? ¿En las décadas que hace que vienes a la iglesia? ¿Confías en que has vivido una vida ordenada, moral, decente, en que siempre fuiste religioso? ¿Confías en que eres ya la segunda, tercera o cuarta generación de cristianos y por eso entonces no hay vuelta, tienes que ser aceptado por Dios? Bueno, la palabra de Dios es clara. Solamente puedes ser salvo de la ira por medio de la fe en Cristo. Ahora, frente a este contenido, frente a este mensaje, podemos preguntarnos cómo vamos a responder. Y por eso vamos a evaluar cuáles fueron las respuestas que hubo en ese momento entre la gente. ¿Cuál fue el impacto que produjo el mensaje de Juan?
Y nos dice allí el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y aquí vemos el impacto de la predicación de Juan. La gente que aceptaba su mensaje preguntaba, ¿qué haremos? Es decir, que había un verdadero arrepentimiento, había un cambio en sus corazones que los llevaba a querer hacer la voluntad de Dios. Y por eso preguntaban, ¿qué debemos hacer? Y conforme a lo que nosotros leemos en el resto de los evangelios, y en el mismo Lucas, por ejemplo en el capítulo 7, versículo 18, Juan tuvo discípulos. Uno de los impactos que tuvo el ministerio de Juan fue que hubo gente que se hizo su discípulo. Esa gente se bautizaba recibiendo el perdón de pecados, pero además se hacían discípulos. Ellos aprendieron a orar. Si ustedes recuerdan en Lucas 11, Jesús dice que recibió esta petición de los discípulos. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces los discípulos aprendían a orar. Pero sobre todo, lo interesante es que, como nos dice el Evangelio de Juan, esta gente seguía a Jesús. Juan los guiaba a Jesús. Dice que le preguntaron a Juan si él era Cristo o no. Y él les dijo, no, yo no soy. Él está entre ustedes, pero yo no soy. Y al día siguiente, Juan 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Dos de sus discípulos siguieron a Jesús, dice el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar con los discípulos y siguieron a Jesús. Dice Juan 1:37. Entonces, Juan hizo seguidores de Jesús. La gente iba tras Jesús, creyendo que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él, como dice el versículo 18, les anunciaba el Evangelio, dice Lucas 3:18. Con esta y muchas exhortaciones les anunciaba el Evangelio. Y en todos esos versículos ahí, desde el 11 hasta el 14, vemos que hay distintas personas que le preguntaban, ¿qué haremos? Los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos. Y Juan les dice, bueno, no cobren más de lo que ustedes deben cobrar. Los soldados, no abusen de su autoridad. Pero básicamente la idea es que vivan una vida justa, vivan una vida recta, les decía, conforme a la voluntad de Dios. Pero me interesa que vayamos al versículo 15, porque uno de los impactos que tuvo el ministerio de Juan, más allá de que mucha gente se arrepintió recibiendo el bautismo y haciéndose sus discípulos y también seguidores de Cristo, es que había expectativa mesiánica, había expectativa de que Cristo estaba a punto de manifestarse. Y esto tenía sentido, porque era esa la idea del ministerio de Juan, despertar a la gente la fe en Cristo. Y dice así, versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Juan les dijo claramente, yo no soy el Cristo, pero Cristo está entre ustedes. Él viene y viene en juicio. Cuando dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, el bautismo en el Espíritu Santo es una bendición. Pero el bautismo en fuego, ¿qué es? Una referencia al juicio de Dios. Y eso lo sabemos por lo que dice el versículo siguiente. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La idea es que cuando se cosechaba el trigo, agarraban una especie de pala que se llamaba aventador, y con eso ¿qué hacían? Recogían el trigo con la pala y lo tiraban hacia arriba. Lo recogían y lo tiraban hacia arriba. Como el grano es más pesado, el grano caía hacia el montón. Pero como la paja es más liviana, el viento la sacaba. Entonces por eso se decía que estaban aventando el trigo, para separar el trigo de la paja. ¿Y qué hacían con la paja después? La quemaban. La idea es que Jesús vendría en juicio para bendición a su pueblo y para destrucción de los injustos, destrucción de aquellos que lo rechazaran a Él. Entonces Juan le dice, miren, viene Jesús y viene
y traerá bendición para su pueblo, pero también juicio para todos aquellos que le rechacen. Juan predicaba con urgencia. Hermanos, los profetas, nosotros siempre pensamos que los profetas predecían cosas, pero la labor del profeta no era solamente predictiva, también era ética. ¿Saben qué decían? No solamente esto va a ocurrir en tal tiempo con tal persona, sino que también los profetas decían, miren, la voluntad de Dios es esta, y si ustedes violan la voluntad de Dios, sufrirán las consecuencias. Y de la misma manera, hoy nosotros podemos predicar proféticamente. Hoy yo les puedo predicar proféticamente diciéndole, si ustedes no se arrepienten a tiempo, entonces les alcanzará el juicio de Dios. Si no se arrepienten hoy, entonces les alcanzará el juicio de Dios. Juan les advertía de ese juicio del año 70, pero hoy yo les advierto, no es solamente un juicio temporal, sino que un día llegará tu muerte. Antes de que te imagines, antes de que lo esperes, llegará tu muerte. Y la Biblia dice que está establecido para todos los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Un día Dios te pedirá cuentas, un día estarás delante de su presencia, y allí tendrás que dar cuentas. ¿Confías en Cristo para ser salvo? ¿En dónde está tu confianza? ¿Cuál es el escape que estás buscando? Como hemos visto a lo largo de todo este pasaje, el ministerio de Juan el Bautista nos dejó claro algo. Solamente podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo. No hay otro camino. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo es el único medio para ser salvos. Así como Juan anunciaba el juicio que vendría, así también el padre de ese estudiante del que hablábamos al principio le decía, hijo, prepárate bien, mira que no vas a exonerar. Prepárate bien, mira que no te voy a tomar yo el examen, no te van a tener contemplaciones. Prepárate bien, aprovecha el tiempo, porque el examen va a llegar. Cuando menos te imagines, el tiempo habrá pasado y tendrás que estar contestando las preguntas. Prepárate bien. De la misma manera, hoy yo te exhorto, prepárate bien, porque un día estarás delante de Dios para rendirle cuentas. ¿Dónde está tu confianza? El único que te puede salvar de la ira de Dios es Cristo. Por eso, asegúrate, ¿estás preparado para ese día del juicio? ¿Estás preparado para enfrentarte a Dios? ¿Es únicamente Cristo tu confianza? ¿Estás seguro de que te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás anunciándole proféticamente a otros que un día vendrá el juicio de Dios y que se preparen? ¿Estás advirtiéndole a tus hijos, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, a aquellas personas con las que hablas, de que un día vendrá el juicio y que únicamente en Cristo hay salvación? Ese es el mensaje de Dios para nosotros.